Hola, buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos. Realmente me encanta ver esta sala llenísima pronto, ahí en la mañana. Yo pensé que después de unos días tan intensos, de unas jornadas tan intensas, no iba a haber tanto interés, pero me alegra mucho que sí que le haya y que este tema le consideréis igual de importante que nosotras, ¿eh? Me alegra también ver que, aunque no muchos, haya habido hombres valientes que también están con nosotros, porque sois realmente parte de la solución, ¿eh? Esto lo vamos a tener que abordar juntos. Entonces, bienvenidos, compañeros, compañeras, amigos, autoridades. Esta es la mesa de debate sobre violencia de género, por si alguno se ha confundido de esto es de lo que vamos a hablar hoy. No es un tema fácil ni bonito, pero es un tema muy importante para nuestras sociedades. Realmente, los que trabajamos con las administraciones públicas desde hace mucho tiempo, nos preguntamos con mucha frecuencia cómo es posible que esto todavía nos siga pasando. Y con este panel precioso que tengo, pues vamos a intentar abordar y pensar con vosotros no solo por qué nos pasa, que es un paso importante para poder solucionarlo, pero sí también qué estamos haciendo y qué cosas pueden funcionar para ir paliando esta lacra social y humana, ¿eh? Que si se aborda esa, yo creo que puede tener muchas consecuencias para la sociedad. Yo soy Emilia Saiz, trabajo en la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que representa, así como a bote pronto, 250.000 municipios y regiones de todo el planeta, de 140 países. En ella son muy activas muchas ciudades del mundo. Y en muchas de esas ciudades del mundo y en esos territorios, pues se sufre la violencia con mucha intensidad. Y por eso para nosotros el empoderamiento de la mujer, la igualdad y la inclusión social está muy alto en la agenda. Es un honor para mí estar aquí con vosotros e intentar guiar esta conversación en la próxima hora y media. Voy a ser estricta con el tiempo, voy a intentar que podamos hablar todos y sobre todo también que no sea una serie de presentaciones, y las he convencido porque son realmente muy colaboradoras y todas las panelistas van más que nada a conversar entre ellas y con vosotros. O sea, que si os surge mucho algo, hacedme una seña que yo voy a intentar que podáis participar. Vamos a comenzar, entonces ya que conocéis el formato de estas jornadas, vamos a comenzar con dos experiencias en esta ocasión. Dos experiencias que nos traen de diferentes partes del mundo, ¿no? Comenzaremos con una experiencia de Colombia, la ciudad de las mujeres, que nos trae su fundadora, Patricia Guerrero, y después una experiencia de Kenia y Tanzania que nos trae la embajadora contra la mutilación genital, Nis Nailantei. Very difficult name. I don't know if I'm saying it right. If I don't, just try to live with it, because it's a very hard one. Entonces, Patricia, mira, tienes 10 minutos para contarnos las cosas y que después podamos comentar. Bienvenida, gracias por estar aquí. Un aplauso para Patricia. Muy buenos días, soy Patricia Guerrero, la fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas, que es una organización que lleva 18 años de trabajo en zonas de conflicto armado en Colombia particularmente, en una región en el Caribe colombiano que se llama la región de los Montes de María. Quiero hacer algunas explicaciones previas sobre lo que estamos viendo. He escogido algunas fotografías del trabajo que hemos hecho en estos últimos 18 años con las compañeras de la Liga.
no tienen un orden cronológico, en algunas estaré más vieja, en algunas estaré más joven, no se preocupen por eso. Lo importante es como ponerle rostro a esta experiencia, quiénes son estas mujeres, y si hay la oportunidad posteriormente podremos hablar sobre algunas de esas fotografías. Bien, como les decía, esta es una experiencia de mujeres, es una experiencia que nació en medio de la confrontación armada, en una situación, o sea, toda la confrontación armada es terrible, pero entre el periodo de finales de los 90 y el año 2000 y los 2005 en adelante, hubo el ascenso del paramilitarismo en Colombia. El ascenso del paramilitarismo fue realmente horroroso en el tema del desplazamiento forzado para las mujeres. En Colombia teníamos alrededor de una masacre diaria, y esas masacres que ocurrían en las zonas más internas del país, pero sobre todo en la región de los Montes de María, en la que estoy hablando, en las que ocurrieron las peores masacres, como las masacres del Salado, que es un corregimiento muy pequeño, donde emergió el problema del feminicidio y del asesinato de mujeres y la violación de mujeres en el conflicto interno armado colombiano, que hasta ese momento era algo que estaba completamente sumergido, es decir, no había una documentación, no había relatos, etcétera, sobre este tema. Entonces, digamos, la organización nace en el año de 1999 con un pequeño grupo de mujeres que fue empezando a recoger las mujeres desplazadas que iban llegando producto de esas masacres a Cartagena, que es pues una ciudad que tiene todos los servicios, etcétera, y donde las mujeres esperaban tener una respuesta institucional a sus necesidades. Pero eso no fue así. Al contrario, hubo un desconocimiento de los derechos de estas víctimas, un ocultamiento de la situación que estaban viviendo, y se marginaron estas mujeres a unos territorios, a unos lugares de una miseria inconcebible en la ciudad de la Cartagena, que es patrimonio UNESCO de la humanidad por su belleza y por su historia, pero que son una ciudad que ha recibido más de 90.000, en esta época estoy hablando, digamos, del 2007, teníamos alrededor de 90.000 personas desplazadas internas. El desplazamiento forzado es forzado. La violencia sexual fue una de las motivaciones del desplazamiento forzado de las mujeres en estos territorios. O sea, las mujeres eran violadas y por lo cual las mujeres se desplazaban. Pero también la violación bueno, después ya hay mucha más literatura sobre esto. La violación de mujeres tenía que ver también con el despojo de tierras, ¿no? Con el acondicionamiento y el disciplinar a las comunidades en las cuales empezaba a entrar el paramilitarismo, tomando los territorios había una guerra espantosa entre las guerrillas y los paramilitares, y esta confrontación la vive como siempre la población civil. Y en esos términos las mujeres, los niños y las niñas eran las víctimas predilectas de esta situación. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en el año de 1999, y con un bagaje como jurista, porque soy feminista, pero mi enfoque siempre ha sido cómo es que la ley ha discriminado a las mujeres históricamente, empecé a trabajar estos aspectos de la violencia sexual en el conflicto. Sin embargo, nadie hablaba de la violencia sexual en el conflicto. Documentar esto era más o menos un sacrilegio y era muy peligroso, y pensar qué íbamos a hacer con esta documentación eventualmente era algo que también era un reto para nosotras. Entonces, lo primero que teníamos que era dejar de enterrar mujeres, niños y niñas por la situación de hambre y desnutrición en que llegaban los niños y las niñas y las mujeres a Cartagena. Esta era una situación horrorosa, en donde las mujeres no sabían ni siquiera dónde estaban, no conocían ese territorio, no sabían cuáles eran las instituciones del Estado, no sabían si tenían derechos o no tenían derechos, y donde había una invisibilización total por parte del Estado y por aquellas agencias que estaban trabajando en ese momento, muy unidas con la Iglesia, lo que nos generaba a nosotras las feministas pues otro problema grave, porque la ayuda humanitaria de emergencia, que es la primero que recibe una comunidad en situación de riesgo y de desplazamiento forzado, es arroz, aceite, maíz. Esto estaba controlado por la Iglesia.
Posteriormente fue controlado no solamente por la iglesia, sino por los paramilitares. Entonces entramos nosotras a trabajar seriamente en nosotras, empezar a controlar la comida de los niños, niñas y las mujeres. Esta fue la primera, digamos, ganancia que tuvimos, poder controlar el alimento que estaba siendo acaparado por los paramilitares, porque es que los paramilitares no solamente controlaban las tierras, los cuerpos, los territorios, sino la comida, la ayuda humanitaria, los caminos, todo. La guerra es la guerra, y la guerra es supremamente sucia con las mujeres, los niños y las niñas. Bien, entonces, avanzando en este proceso, el tema de la vivienda se constituía para mí personalmente en una cosa totalmente necesaria. No era que yo lo hubiera pensado, bueno, vamos a hacer una ciudad para las mujeres, sino que la situación de miseria absoluta en que estaban las mujeres en estos cinturones de miseria en Cartagena, viviendo en compañía de los marranos, de los perros, sin agua potable, sin saneamiento básico, hacía que estas mujeres en un estado de desnutrición avanzado, que morían de enfermedades, o sea, una gripa las podía tumbar, ¿no? Y además pariendo y embarazadas, etcétera. Esto, teníamos que hacer algo sobre este tema de la vivienda. Entonces, empecé a trabajar en ese sentido, solamente pensando que si podíamos estabilizar en la vivienda a las mujeres, tal vez podríamos empezar a trabajar más fuertemente en otros temas de restitución de derechos y empezar a hacerlo muy seriamente, con documentación, con datos, con data, buscar socios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ese es el origen de la Ciudad de las Mujeres. La Ciudad de las Mujeres está ubicada en el municipio de Turbaco, Bolívar, a 45 minutos de la ciudad de Cartagena, en el segundo municipio más importante de la región, del departamento de Bolívar. También tenemos trabajo en el municipio del Carmen de Bolívar, que está en la región de los Montes de María, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Y estamos también en otros municipios como San Jacinto y en Veredas, porque lo que yo me di a trabajar fue irme monte arriba. Es decir, donde estaba la guerra, donde estaban las mujeres, donde estaban las víctimas, porque había, digamos, empezaba a haber voces sobre estos temas, pero imagínense que en ese tiempo la oficina de ONU Mujeres, que hoy es ONU Mujeres, era la oficina de UNIFEM y tenía más o menos, era un cuartico. Creo que donde están los compañeros técnicos era más grande que la oficina de ONU Mujeres en Colombia en ese tiempo. Eso ustedes podrán pensar, pero ya estábamos trabajando la resolución 1325 porque además también pensamos global y pienso global, y es una cosa que he tratado de inculcar a las mujeres de la organización, que hay que pensar global el tema de la discriminación, de la guerra, de la violencia de género, etcétera. La resolución 1325 del año 2000, Mujer, Paz y Seguridad, es el fruto, además de las luchas de las mujeres en zonas de conflicto armado. No es que aquello que el Consejo de Seguridad se sentó y deliberó, no, no. Es una lucha larguísima que hicimos las mujeres y puedo contar sobre eso porque estuve trabajando mucho tiempo en que la resolución saliera, mandando testimonios, etcétera. Y finalmente salió en que habían varios aspectos, pero el aspecto principal es la participación de las mujeres en las mesas de negociación del conflicto, ¿no? Ese es uno, en todos los niveles de la negociación del conflicto y en todos los niveles importantes de toma de decisiones. Este es un aspecto muy importante. El otro aspecto es el tema de verdad, justicia y reparación para las mujeres en las zonas de conflicto. Y los otros temas que se vinieron desarrollando, pues, y recursos para las mujeres, porque ese es el otro tema, ¿no? Que hay mucha literatura, mucho en el papel, pero hablando de la importancia de los recursos, de la implementación de estas políticas y de estas, es diferente. Entonces, digamos que esto era después de la 1325, pues se generaron una cantidad enorme de resoluciones. Bien, entonces para terminar, la Ciudad de las Mujeres está en este municipio. Son más de 100 viviendas que hemos logrado, tenemos 3 centros comunitarios, uno fue quemado por los paramilitares, porque la construcción no fue idílica, fue en medio del conflicto, nos asesinaron compañeros, violaron mujeres y empezaron las amenazas de los paramilitares en el 2007. En el 2007, recuerdo mucho, el 7 de enero recibimos, el 10 de enero recibimos una mención especial del Premio Rey de España de Derechos Humanos, y el 20 nos quemaron el refugio
el centro comunitario El Corazón de las Mujeres. Esa fue la respuesta del paramilitarismo. Y siguieron las amenazas y la violación de mujeres. Y en los últimos años hemos tenido 7 amenazas de las Águilas Negras y una cosa que se llama ARPAC. Bien, entonces es en esto en que han resurgido las mujeres, en que hemos hecho este espacio simbólico, un espacio de resistencia y un espacio de demanda y de derechos, y hemos ampliado mucho el espectro de los derechos de las mujeres en nuestro país. Muchas gracias. Un aplauso para Patricia. No te vayas. Yo no sé esto de los micrófonos cómo está funcionando, espero que todos nos oigáis. No te vayas todavía, Patricia, realmente es una experiencia emocionante que nos toca a todas, que te toca a ti todavía y eres tú la que la has hecho. Yo quiero dar una oportunidad para que si alguien quiere decirle algo a Patricia, también aplaudirla y decir que necesitamos mujeres como ella, que se lo diga ahora. Patricia se va a quedar aquí en la fila 0 y va a seguir conversando con nosotros. ¿Alguna voz o solo aplaudirla de nuevo? Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que estas cosas tienen que tocar, porque si no nos tocan las fibras humanas y si no nos emocionan y nos preocupan, tendemos a olvidarnos, a seguir en nuestras rutinas y a no encontrar soluciones. Entonces, es algo que tenemos que seguir haciendo entre todos y con campeonas como Patricia. Ahora tenemos another champion that is with us to provide us an overview of a very, very difficult topic, which is Patricia was talking about taboos, about how difficult it is to address certain topics, and female cutting is a very difficult topic in certain cultures and extremely difficult to address even in those cultures that understand that this really goes against the empowerment of women. So I receive with a great honor, a great pleasure, Nis, please share with us the perspective of Africa, of Kenya and Tanzania, and explain to us this beautiful outfit, where it comes from. You look great. Welcome, Nis. You need help? Okay, so Nis has a video, tiene un vídeo y vamos a comenzar con el vídeo. So you will start with your video? Yes. Good. It's going to be ready in a sec. Come up. My name is Nice Nailante Lenyote. I'm born in Loitoktok Sub-County in a place known as Kimana Village, and I'm working with AMREF under the Alternative Rites of Passage program as a project officer. My journey started when I lost my parents on a difference of 1 year. I lost my father in 1997 and I lost my mother in 1998. And our uncle came to our grandfather's home. And he told our grandfather, because even him himself, he was circumcising her 3 daughters. I was very young for me by that time. I was still 8 years old. And I knew very well I cannot undergo it without crying. And when the day reached, we woke up at 4 a.m. in the morning, because they usually do around that time, 4:30 to 5. They don't do it when the sun is out. So we just went outside his home, and there was a big tree, and we stayed up there up to around 6 a.m. in the morning. And we walked up to our aunt's home, and we were beaten, we were threatened and all that. And I told my grandfather,
me, I don't want to be circumcised. I was in a boarding school when I was young, so I could hear people talking badly about it. They are saying it's something that is very painful and it's not done in their communities. So as much as I knew that it's something that is a must in my community, but I was like, other communities are not doing it and they're in school. And our girls who are being circumcised are not in school. Where are they going? It's just because after circumcision, you have to be married off. Female circumcision in Maasai culture, it's what makes you to be a woman. Even if you are 30 years old, even if you are 40 years old, you are still a girl. Because for them, cutting off the clitoris is something they value so much. It's what makes you to be a woman. And you know, once you are circumcised, you can do now what women are allowed to do. If it's having sex, you are allowed to have sex. If it's being married off, or even if you are 12 or even if you are 30, but you are a woman. AMREF, they were working within our communities. So they came to our village and they said they have a peer education training and they need one boy and one girl. So by that time I was the only girl who has gone to school in my community. So I said now for women, I can talk to them. I knew that it's easy and it was easier for me. But I said that there are these other groups that we need. Cultural elders, they are the decision makers. These Morans, they are the ones who are the future husband of these younger girls. So even if we tell everyone about female genital cutting and we are not involved in these two groups, we are not doing anything. Past they have practiced, even our mothers, they undergone circumcision. But now, starting from our generation, we are getting uncircumcised ladies. So it's another new thing that we are undergoing. Yeah. We organize a 2 days training and a 1 day ceremony for the girls. It's simply girls growing into women without a cut. So for the 2 days, we really talk to them. We have group discussions. They draw anatomy. They just know every part in their bodies, what it means, what it is for. And we also go to an extent of telling them, as girls, they have also a right to choose whom and when to marry. We bring old men, they advise them, they talk to them. We also bring the younger Morans. They also have to come and give them a surety that we are going to marry you without being circumcised. So everyone is there. On the third day, that is now when we do the usual ceremonies like the ones we are doing when we are having circumcision. But the difference that is there in our alternative rites of passage ceremony is that the cut is not there. Through education, you can become the woman of your dreams. When I grow up, I will be a doctor, helping our communities and our friends. Thank you. Stop it. Let us save our girls. Let us save our girls. I just want to tell everyone that you can change the world. You have that time, and you have that time, and if you get that chance to change the world, or to change communities, or to change harmful traditional practices, don't waste your time. Go for it, because there are people who are there, who are suffering, who are crying for change, and there's no one who is telling them that this is the way to go. Thank you. Thank you, Nis. So this is a very informative video. It has almost told everything. It has provided a lot of context, and it has allowed us to understand how your culture understands what cutting means and how important it is in many positive ways, right? But it has a lot of difficult implications. We don't have much time, and we really want to hear you live here with us. Leave us with the key messages. What is what you want to say to this audience? What can we do to make things change? And what moved you to be the champion and advocate on this topic? And all of this you will need to do in 6 minutes. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Nice, as you have heard, and I think I'll just pick it from whatever question she gave me, the 2 questions. And again, my work is working, so I'm an activist. I know the 6 minutes is
not so easy, but I will try to use 5.5. Thank you. Use. So I think what drove me to do what I'm doing is that I'm still angry of the practice, because remember I escaped with my sister the first time, but after we received the beatings from elders and from our uncles, she was not able to run away the second time, so I ran away. So she was circumcised and married off. So since that time, I'm still angry about the practice, because I was 8 years old. I could not save her. But it doesn't mean that I have to keep quiet throughout my life. It means that I still have other young sisters in Africa. We have other girls all over Africa and Kenya. And when we keep quiet, who will save them? So that's why I took a chance and said that we need to find a solution whereby we can sit down together. We don't have to fight with our communities every day. Because I remember I was a laughingstock in my community. I was not even able to interact with girls of my age. The whole community would see me as a bad example. But I said, what if we have 100 girls like Nice? What if we have 1,000 girls or 2,000 girls like Nice who have not undergone circumcision and they are in school? Will they be able to laugh at us? No, I don't think the community will be able to laugh at 1,000 or 2,000 girls. And that is why I started giving my community information, because again, as a woman in my community, you are not allowed to address men. You are not allowed to talk in front of men. It was not easy. But then again, I think any form of gender-based violence, including female genital mutilation, it's not a girl issue, it's not a women issue. Men are powerful in my community. So as much as we are saying it's a women issue, at least we need to give them information. We need them to support our work. We need them to save our sisters. We need them to save their daughters and all that. And thank you. And I remember I started talking to cultural elders, because these are decision makers in my community. As much as we are saying the practice should end, but if elders, old men say that we will go on with the practice, it is never going to end. So I knew I need to talk to them, which was not easy. But first I started talking with the younger men who are the future husbands of the girls. They are the beneficiaries. They are the ones who are telling girls, we cannot marry you because you have not been circumcised. You have not undergone the cut. You are not considered women in our community. So I remember I had my first meeting with 40 men, but all of them, after they saw it's a woman who is talking, they walked out and I remained with 2 men. But I never gave up. I started talking with them slowly on issues of community development, issues of HIV and AIDS, because again, men are allowed to have multiple sexual partners. As long as a girl has undergone circumcision, men are allowed or are supposed to sleep with them. And as a girl, you are not supposed to say no, you're not supposed to refuse. So again, that was an issue at that time that I could not save, but it was important to talk to them on the importance of condom usage, issues of being tested, or even having one partner rather than sleeping with all girls in the village and all that. And it took years for them to accept me, but finally I started having an open forum with them, and again I used them to reach the cultural elders, whereby we used to talk about the same things. And that is how I started a movement first in my village, and we were able to save 24 girls at first. That was like 7 years ago. But now, as I'm standing here again with the help of Amref Health Africa in Kenya and Tanzania, among the Maasai community, we are able to save over 11,000 girls who are women without the cut. And the beauty part about it is that they are in school. Because I think as much as we are talking about any other form of gender-based violence, including female genital mutilation, but if we don't invest in education of girls, if we don't empower our women, I don't think we will be able to end it. Women need to be empowered. Our girls need education. And I think it's only through education, when you have your job or when you have something that you can sustain yourself, that is when you're at the household level, that is when, or that is the only way you can make decision in that house. We are working again on. We are able to start small income generating activities for the women. So now, like where we are coming from, women are so good in bead making. They are so good in what we call goat rearing, with a difference whereby they buy small goats. After 5 or 7 months, they sell them. Beads, you don't have to go to school to be trained on how to make the beautiful beads I'm wearing. So they make, and we find outside markets and any other market for them.
So I think that is what we've been doing, but more it's about giving sensitization, talking to men, talking to women. And I think I'll pick one thing from there, that as much as we are, either it's rape, either it's any other form of gender-based violence, wife beating and all that, I think my key message is that we need male involvement. We need to involve men in our work. Let us not say it is a girl's issue, it is a women issue. Because I think even in your house, when you need something, you really need to kind of sweet talk your husband. You really need to talk to him and tell him, maybe, baby, we want this and this. This is the way to go. So I think it's not just in the household, even outside there. We need to be talking to them. We need to make them our friends. And I think with that, we will be able, since once we have a holistic approach, we will be able to solve any other form of gender-based violence. So I can see you are coming up. 5 seconds, I'm almost ending. And the other thing she was asking is that my beautiful dress, where is it coming from? This is coming from Kenya. And what we are doing in the Alternative Rites of Passage is that we want to retain our culture. We are not saying that everything we are doing in our culture is bad. We have a few cultural harmful traditional practices like FGM or early marriages and all that, but it doesn't mean anything we are doing is bad. So like the beads I'm wearing, our traditional clothes, they are beautiful, and those are the beautiful cultures that we need to celebrate. We don't have to leave them because they are not harming anyone. We want to keep them. So what we do in the Alternative Rites of Passage, we just replace the cut with education. We do all the other rituals after the training. And a girl has to pass, and they are blessed by elders, but they are not blessed to go and take care of their husbands or to go and take care of their children or to give birth and all that. But this time around, they bless them with books and pens to be important people, to be teachers, to be professors, or anything they want to become in life. So thank you for listening, and thank you for the warm hospitality. I'll be mean without saying that. Thank you so much. Thank you, Nis. Stay. Stay with me for a little while because I want to see if there is anyone that would like to ask a question or say anything to Nis. It's a very courageous thing that you have done. The elder need to be convinced by dialoguing. Mayor Carmena here from Madrid, she always says that. We need to talk until we are exhausted before we use violence. So your approach is something that we can really relate to, and I hope that many of the initiatives that these people are promoting will also address female cutting. Anything we want to say to Nis, or just another big applause? Whoa, yeah. Oh, look, a daring one. Speak up. Where does the organization work? Kenya and Tanzania. So is there, exactly. So she doesn't have a microphone, so for the interpreters, she's asking whether the initiative that started in Kenya and Tanzania, whether that would grow to other places of Africa. Si va a crecer la iniciativa a otras partes de África. The organization I work with, Ambrefeld Africa, it's in many countries in Africa, especially East Africa. That is where we have more. But the FGM project is only in Kenya and Tanzania because that is where we were working for many years with these communities. So we were able to create a rapport. We had a water and sanitation project there, a sexual and reproductive health and rights project there for more than 20 years. So that is why now the pace was set by those projects because it's a very sensitive cultural issue. It's an issue of mindset. And again, using force to fight attitude is not easy. So it's about starting there, but we have plans of scaling up, I think, to Uganda and other countries, but that's a future. That's right. Talk to her later on. So right, see if you have a champion here that can help you. She is. Yeah, good. Thank you very much. Thank you very much, Nis.
Bueno, pues así rapidísimo, se nos ha pasado la primera hora que teníamos, entre que empezamos un poquito tarde, los vídeos y demás, pues fíjate, nos queda una hora para todo este panel maravilloso que tenemos. Y yo entiendo que queríamos comenzar, Carmen, con un vídeo, porque tú tienes un vídeo que hace un poco, bueno, la relación entre mujer y paz, ¿no? Y queríamos largar así el debate con este tema. O sea que, por favor, compañeros, si podemos tener el vídeo. Espero que no sea muy largo, ¿eh, Carmen? ¿Es muy largo? ¿Queréis aplaudir al vídeo? A ver, Carmen Magallón Portolés, no hace falta imaginarse con qué organización trabaja, porque lo ha dicho todo el rato el vídeo. Ella trabaja con Women's International League for Peace y me gusta mucho que el vídeo empiece con esta historia. Lo primero porque las mujeres somos muy ignoradas en la historia, ¿no? El papel de las mujeres en la historia en muchas temáticas está muy ignorado y es bueno que nosotras mismas nos los vayamos recordando, ¿no? Y que vayamos aprendiendo porque como no nos lo han enseñado en la escuela, no tenemos ni idea, ¿no es cierto?, de lo valiente que han sido muchas antes que nosotras, mucho más valientes que nosotras. O sea que esto me gusta mucho, pero ¿sabes lo que me pasa? Y te lo comentaba antes de comenzar la sesión. A ver, si somos tan conscientes, si tenemos un papel, yo creo que las mujeres tenemos un papel en el diálogo y la paz que es muy significativo, porque tenemos unas características, unos atributos, unas condiciones, un papel en la vida, en la creación de la vida que creo que condiciona tu visión del mundo. Pero ¿por qué nos sigue pasando esto? ¿Por qué somos a la vez actores de paz y sufrimos tanta violencia? Carmen, ¿tú has llegado a alguna conclusión así como para iniciar? Vamos, la pregunta es de órdago, es como la contestes bien, premio Nobel sale de aquí. Bueno, pero comienza a darnos alguna pauta. No sé si se me oye porque tengo una voz un poco afónica, pero realmente yo traía este vídeo. O sea, yo no considero que las mujeres tengamos algo especial para construir la paz, sino sencillamente hemos sido socializadas de otro modo. Pero lo que sí tenemos es una tradición de feminismo pacifista como es que nos permite ver que
las mujeres organizadas desde un feminismo de este tipo podemos transformar cómo se rige el mundo, como hicieron estas mujeres de 1915, que en plena Primera Guerra Mundial fueron capaces de reunirse, más de 1000 mujeres, para proponer salidas a la guerra. Bueno, la guerra, el feminismo habla del continuum de violencias, es decir, la guerra sería el final de una violencia que comienza precisamente con la violencia contra las mujeres. Y me han encantado las dos experiencias porque también van en la línea de lo que sucedió en 1915, cómo las mujeres ante una situación de violencia contra ellas o contra el mundo de su alrededor son capaces de generar otras visiones, otras salidas. Estas señoras de 1915, mientras se estaban matando los hombres, ellas proponían por primera vez que hubiera un foro internacional para que los países dirimieran sus intereses en el foro. Y ellas fueron las madres un poco de la Sociedad de Naciones y de las Naciones Unidas. Ellas propusieron temas muy concretos, porque a veces cuando se habla de mujeres y paz parece que seamos como angelitos. No, son visiones materiales muy prácticas. Entonces el reto de las mujeres y el reto contra la violencia de género indudablemente va en muchas líneas, pero las políticas actuales están muy centradas hacia proteger, hacia denunciar, cosa que es necesario. Pero mi posición aquí, mi propuesta ligada con la experiencia de estas señoras, que es una organización ya de 100 años, es, además de proteger o más allá de proteger, ¿no es más importante escuchar este paradigma, cambiar las formas de regir el mundo? Escuchar esta racionalidad que emerge de cómo se plantean los conflictos para que no lleguen a ser conflictos armados, y cómo eso se traslade a la política internacional. ¿No es más racional y civilizatorio lo que han hecho las mujeres de Kenia para erradicar una violencia como es esa violencia cultural? ¿O lo que han hecho las mujeres de Colombia para subvertir la situación de conflicto armado y construir una vida que valga la pena? Es decir, dejemos de mirar a las mujeres solo como víctimas y digamos al mundo, a los que rigen el mundo, escuchen lo que dicen las mujeres, escuchen lo que dicen en los procesos de paz, escuchen y sigan sus pautas. Y solamente por indicar, el feminismo ha logrado muchas cosas. Por ejemplo, ha logrado visibilizar las violencias contra las mujeres, pero creo que hay algunas otras que todavía persisten y que son un reto. Y leí hace unos días una noticia sobre una película de un productor colombiano, precisamente, sí, que se llama La mujer del animal, de Víctor Gaviria, ¿no? Y es una historia que cuenta la historia de una mujer maltratada, violada. El animal es un pandillero que la maltrata y tal. Entonces, ese es un tipo de violencia que hoy por hoy el feminismo ya ha sacado a la luz. Ya nadie se identifica con el animal, ningún hombre, ¿no? Pero resulta que en ese artículo también decía, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo un futbolista colombiano llamado Armero, que fue arrestado por maltratar a su mujer, cortarle el pelo, arrastrarle por el suelo, etc., ha sido seleccionado para jugar en la selección de Colombia. Y eso tenemos que tener en cuenta que es un símbolo para los jóvenes. Esa es una violencia simbólica que es la que tenemos que afrontar ahora. No dejar pasar esas violencias simbólicas. Vale, Carmen. Este Armero tiene que ser denunciado. Vale. Yo creo... Y solamente, por favor, déjame decir una cosa. Totalmente de acuerdo en que necesitamos trabajar con los hombres. Los hombres tienen que analizar su estereotipo. Espera, que van a hablar muchas sobre esto. Y te voy a dar a ti la palabra para que sigas sobre esto. Sí, Vamos a... Porque tú has dado ya muchos mensajes aquí. Sí. Y es muy importante ese mensaje de ese papel visionario que han jugado las mujeres. Solo quería comentarte una cosa. ¿Sabes cuál es la otra organización mundial que tiene más años que Naciones Unidas y que tiene ese mismo objetivo pacifista y de colaboración? La mía. Ah, pues estupendo. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos representa un movimiento que fue fundado en 1913.
Los alcaldes del mundo ya sabían que tenían que hacerlo así, fíjate, antes de las guerras. O sea que tenemos muchas cosas en común y creo que eso también nos da este marco, este foro, que nos junta a todos, tiene sentido, porque venimos compartiendo esta sensación, ¿no? Esa visión. Cecilia Mayer, delegada del Área de Gobierno de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid. Cecilia, ¿tú crees? Celia, me llamo Celia. Celia, ¿tú crees, Celia, que a las mujeres se les trata demasiado como víctimas? ¿Y cuál es la causa, entonces, para el maltrato? ¿Es parte de eso causa? ¿Tú coincides con eso? Bueno, yo creo que se produce una cuestión paradójica cuando hablamos de las causas de las violencias machistas, que es que aparentemente en el discurso público y en los medios de comunicación aparece como algo ininteligible, es decir, que no somos capaces de comprender cuáles son las causas o cuáles son las razones de las violencias de las mujeres. Pero, sin embargo, existe a la vez un gran consenso, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de las organizaciones internacionales que trabajan la cuestión de género, en torno a que la causa principal es un sistema de relaciones de poder y de desigualdad que comúnmente se conoce como patriarcado, ¿no? Yo creo que el primer reto es ser capaces de trasladar al espacio público cuáles son este tipo de razones y de motivos de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y creo que además hay una pregunta que es casi aún más importante que las causas, en la que desde luego hay muchas maneras de enfocarlo y mucha diversidad, que es cuáles son los mecanismos que producen y reproducen la violencia contra las mujeres. Porque creo que desde las instituciones es fundamental plantearnos estas preguntas porque debemos enfocar las políticas públicas concretamente hacia las causas, ¿no? Y ahí, efectivamente, gracias. No, sí. O sea, muy entusiasta de las causas. Estamos de acuerdo. Y ahí efectivamente es muy importante la pregunta que hacías, ¿no? Es decir, ¿cómo catalogamos a los sujetos que participan, ¿no?, en este acto terrible que son las violencias machistas? Yo creo que es fundamental trabajar con los hombres, pero desde luego creo que es fundamental que las mujeres sean un sujeto activo y que participe del propio proceso a través del empoderamiento de resolución de este problema. Pero también creo que es importantísimo implicar a las comunidades y a la sociedad, porque desde luego sin las comunidades y sin la sociedad todas las herramientas de prevención y de detección precoz, que creo que es donde tenemos que insistir mucho, pues estarían estigmatizadas. Y creo que hay muchas teorías, evidentemente, que explican parte de las causas o por qué sucede lo que no sucede, pero a mí me gusta bastante un enfoque de una autora que lo trata de explicar en torno a las pedagogías, ¿no? Y explica cómo, de alguna manera, la pedagogía, ya lo denomina la pedagogía del sometimiento y la pedagogía de la crueldad, en torno a cómo el sistema de relaciones de poder y de desigualdad han ido conformando ese proceso que termina derivando en una cosa en ocasiones mortal, pero que existen muchísimos tipos de violencia, cómo eso de alguna manera son las causas de producción y reproducción de ese tipo de violencias, ¿no? Entonces me parece importante analizar estos motivos para poder hacer políticas públicas que realmente afecten al problema. Muchas gracias, Celia. Dolors Sabater es la alcaldesa de Badalona y antes estábamos hablando y me decías, es que, a ver, tenemos que plantearnos políticas y tenemos que ver por qué las políticas o la legislación a veces no parece responder a la realidad. Ella está diciendo, hay que ver qué es lo que sigue fomentando, ¿no? Esa división, políticas, realidad, porque purificación luego quiere hablar también un poquito de qué pueden hacer los municipios. Pero tú, en tu experiencia, que yo sé que tu trayectoria antes de alcaldesa, todos tenemos vidas antes de esta vida, y la tuya antes de alcaldesa también es de activista. ¿Cuál es esa brecha entre legislación y realidad? Bueno, quizá la brecha más importante y sobre todo en el contexto europeo, ¿no?, en el que donde está mi municipio, Badalona, ¿no?, un municipio catalán en el Estado español, es que podemos tener una legislación bastante progresista, una legislación que marca con bastante éxito pues, la protección de los derechos de la mujer y este cambio hacia el que avanzamos contra el patriarcado para desmontar esa estructura que permite, ¿no?, estas violencias contra la mujer y, sin embargo, no tenemos los recursos para que esto se desarrolle, ¿no? Y en el contexto de los municipios, que somos los que tenemos la vida en la calle y en cada plaza y en cada calle de nuestras ciudades y los que afrontamos la realidad, no tenemos ni la capacidad de decisiones ni
ni los recursos suficientes para que realmente estas leyes se desarrollen en lo concreto en el Cuando día a día. hablas de ¿no? capacidad de decisión, hablas de competencias. Competencias, Que básicamente. hay cosas que no podéis hacer vosotros. Claro, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el contexto de la crisis, ¿no?, en el que hemos vivido en estos últimos años, la afectación de la crisis lleva a las consecuencias de esta crisis, afectan mayormente a las mujeres. Hay una necesidad, que ya hablaba de las políticas públicas, hay también una necesidad de poder ver el impacto de las políticas públicas en positivo y en negativo, cómo impactan en la mujer. Y si nosotros analizamos cualquier política que se esté desarrollando, aunque no se desarrolle concretamente en el ámbito de la mujer, sino la general para toda la población, tiene un impacto concreto, porque la mujer, por ejemplo, las políticas de movilidad afectan a la mujer mayormente, es la que usa el transporte público y no el vehículo privado. Entonces, si tú llevas unas políticas, ¿no?, políticas de vivienda. A mí me ha gustado, cuando habéis hablado de las experiencias anteriores, había un orden de prioridades, ¿no? Sí. En Colombia decía, primero el alimento, ¿no? Claro. Primero el alimento. Claro. Sí, mira, el ganador del Premio de la Paz de GLU, un alcalde de Filipinas, nos dejó a todos anonadados cuando nos dijo, ¿sabéis? Hay cosas más importantes que la paz. Y es el hambre, no morirse. Alimentarse es más importante. Entonces, si esto alguien- Patricia lo estaba... Claro, entonces- Es que si alguien se muere de hambre no hay Ya no paz. estamos, claro. El tema, a mí lo que me parece importante es eso, ¿no?, que las políticas generales impactan en la mujer y en una ciudad como Badalona, en el área metropolitana de Barcelona, ¿no?, digamos, en el mundo desarrollado, hay mucha pobreza femenina, ¿no?, está muy feminizada la pobreza. Y la otra cosa que me parecía interesante aportar en este sentido es la invisibilidad de la violencia en este contexto, ¿no? Es decir, como tenemos un marco legal europeo ya que protege, no olvidemos que continúa habiendo asesinatos que no son masivos, no son en la calle, están en el ámbito doméstico, están en el ámbito familiar. Y, por tanto, nuestro reto es la coeducación, nuestro reto es el cambiar este esquema, este empoderamiento de la mujer, este cambio de relaciones, esta lucha contra el patriarcado. Esto hay que gestarlo desde la educación, desde los primeros años de vida. Y aquí los municipios tenemos Un papel muchísimo importante, trabajo. Un sí. papel importante. Muchas gracias. Entre prioridades, mira, por ejemplo, NIS, cuando nos describía cómo había estado intentando convencer a los jefes, ¿no?, de su población, a los elders, ella decía, hablándoles de salud, ¿no?, hablándoles health issues, not confronting them only with the cultural issue, but also with health, with that type of thing. O sea que yo creo que estáis coincidiendo todas en que hay prioridades que tenemos que ir abordando. Permíteme solo Dale, una tú. pequeña... Sí. Que era en el estilo de gobernar que tenemos, ¿no? Yo vengo de lo que es la nueva política, que somos personas que nos hemos incorporado en las instituciones desde los movimientos sociales para cambiar la forma de hacer política y que creemos mucho en la gobernanza compartida y coproducción de políticas públicas con la población. Es importantísimo plantearla, escuchar, incorporar la mirada de la mujer en todas las políticas públicas. Y, por ejemplo, en Badalona una experiencia interesante es la de las políticas de seguridad, que tienen mucho que ver también con la cultura de la paz y con la lucha contra las violencias. En toda la política de seguridad incorporar la mirada feminista, ¿no? Mira, yo quiero entonces darte con el paso a Cristina. Cristina Vélez es de la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá. Cristina y yo, igual que a ti, ya nos conocíamos de antes y ella viene de la universidad, el alcalde Peñalosa, ¿no? Invitó a muchas personas de la universidad a incorporarse a su administración y yo creo que ella comparte mucho esa visión de que tenemos que educar diferente, de que tenemos que hacer cosas diferentes. Cristina
Cristina, yo sé que te identificas con eso, la parte de involucrar a las mujeres en toda la parte, esa transversalidad, ¿cuán importante es eso para la Secretaría de la Mujer en Bogotá? Yo en este momento estoy parada sobre el feminismo institucional. Estoy trabajando causas feministas con un marco feminista. No se oye. El micro. Perdona, que fíjate, les está interesando, porque te han parado. A ver, habla, Cristina, a ver. No. Dale, pues ponte aquí. Yo te saco de aquí enseguida. Pero bueno, estoy ahorita parada desde el feminismo institucional, si existe tal cosa. Es decir, con causas feministas, un marco, digamos, de acción feminista, pero desde el Estado. Es decir, desde una entidad pública que es la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de Bogotá, que además tiene, digamos, unas vicisitudes que tienen mucho que ver con lo que han discutido las panelistas que me han antecedido. Primero, que tiene mucho más fortaleza institucional que otras entidades, incluso que a veces que el gobierno nacional ya está funcionando. Tú sigues como si él no estuviera. Y por ejemplo, las diferencias de acción que puede tener una ciudad como Bogotá frente a lo que tiene un municipio como María la Baja en los Montes de María, de los que hablaba Patricia, son abismalmente diferentes. Y entonces cuando la legislación es nacional y te dice usted tiene este marco de protección para la mujer, que es lo que dicta la ley para toda Colombia, la capacidad que tiene un municipio como María la Baja de implementar eso frente a un municipio como Bogotá pues estamos hablando casi la diferencia entre Colombia y España, si fuéramos a ponerlos en un marco comparativo. Hablas en términos de capacidad de presupuestos, de muchas cosas. Y dentro de este marco, ya parándonos, digamos, en la posición de privilegio que nos da estar en Bogotá y tener una entidad sólida con presupuesto para trabajar en estos temas feministas, la gran estrategia es esta idea de transversalización, que a mí me gusta un poco más el concepto en inglés, que es mainstreaming, que es volver obvio trabajar en perspectiva de género desde todos los frentes, desde seguridad, desde movilidad, desde las políticas de vivienda, desde todos los frentes. Y lo que hemos hecho en este caso para lograr esto es volvernos socias de estos sectores. Es decir, la estrategia central para hacer esta transversalización es que la Secretaría de la Mujer desarrolla con cada uno de los sectores de la alcaldía un proyecto campeón. Ahí es donde tenemos que empezar, eso es como una estrategia de tener una semillita, y ese proyecto campeón lo que hacemos es que se lo vendemos, digamos, al otro sector desde sus intereses. Es decir, usted tiene que implementar esta política, este proyecto, esta meta, y nosotros le vamos a dar a ustedes herramientas concretas para poder desarrollar ese proyecto. Y ha sido la estrategia de oro que nos ha funcionado, aumentar un presupuesto que actualmente está en los 12 millones de dólares anuales, a tener una capacidad de alcance que tiene 3 veces eso a punta de proyectos con otros sectores. Eso en términos de transversalización. Pero no quería perder la oportunidad de decir que todo esto, o parte de lo que tenemos que hacer desde el feminismo institucional, es también dejarle claro a las mujeres que estamos atendiendo desde todos los frentes, no solamente estos proyectos de transversalidad, sino también los proyectos de atención y protección, que todas las atenciones que están recibiendo tienen un contexto político, profundamente político detrás. Es decir, recibir un método anticonceptivo es un acto político, participar en un proceso de formación para el liderazgo es un acto político, incluso acceder a una atención jurídica en un caso de violencia es un acto político, y ahí es algo que hemos perdido y que tenemos que volver a trabajar para que no se pierda el trabajo ganado y que han, digamos, liderado mujeres como Patricia. O sea, que es en realidad lo que decías, lo de hacerte socias es no solo reivindicar, pero también ofrecer. Sí, sí, sí. Mostrar el lado de la solución. Luego volvemos contigo porque yo sé que querías hablarnos del papel de los hombres también y creo que eso está interesante. Pero entonces voy a ir con Ulrika Richardson, que es la coordinadora residente de Naciones Unidas. Esos son los representantes de Naciones Unidas en los países, en este caso concreto en Cabo Verde, que quiere compartirnos con nosotros un éxito legislativo también y que tiene que ver con
con el diálogo del que hablaba Nis, con dar soluciones y con involucrar a las medias naranjas que son los hombres. Es que son humanos también y les necesitamos mucho, que son parte de la solución. A ver. A mí sí, yo sí tengo, o sea, no. Pero ¿cuál es para ti el éxito de esta? Explícanos un poco la iniciativa. Muy bien, buenos días. Entonces, eu vou tentar falar em portunhol, se não logro, ustedes me indicam, eu vou mudar, cambiar para falar francês ou inglês, se calhar seria melhor. Bom, eu queria antes de mais só comentar algumas coisas que foram já habladas. Falamos muito, obviamente, do feminismo e que é uma questão transversal. Eu sou sueca de nacionalidade e, obviamente, venho de uma família muito feminismo e agora o Estado sueco tem adoptado uma política de relações exteriores feminista. Quer dizer que todos os que eles estão a fazer realmente tem aspecto de género muito forte. Por exemplo, toda essa discussão sobre adopção de resolução 1325 sobre paz e mulheres. Bueno, outra coisa também foi que nós hablamos aqui era a participação fundamental de mulheres na planificação, na toma de decisão, etc. Então, isso é sine qua non para poder chegar a ter uma sociedade mais pacífica e também para, quer dizer, todo que esse desequilíbrio entre poderes e, sobretudo, a nossa sociedade muito machista por toda parte do mundo. Pero a experiência que eu vou falar é de um pequenino país no Atlântico de 500.000 habitantes e de uma capital que se chama Praia e que tem 125.000 habitantes. E pois é uma situação onde houve uma urbanização muito forte, muito rápido, também uma caída da economia, então muito desemprego e houve aumento da criminalidade e violência urbana. E uma violência muito com cara masculina, macho, muito de gangues, ligado ao narcotráfico, porque também Cabo Verde é pequeno país que está na ruta de narcotráfico. E obviamente, as mulheres e as meninas. Aqui não temos falado tanto das meninas, mas meninas não hemos também. Hablado todavía, sim, crianças e meninas, obviamente, são muito vulneráveis. Claro. Bueno, e ali houve aumento de violência baseada em gênero, muito entre as parejas, na vida da família. E obviamente houve momento onde em cada 5 mulheres tem uma experiência de violência baseada em gênero, de sua pareja. Isto é agora, nesta época. E agora? Bom, foi alguns anos. Porque depois o que foi feito é que fizemos inquérito. Eu estou agora a falar como representante das Nações Unidas, várias agências, ONU Mulheres, PNUD, UNFPA, UNICEF, ONU-DC, etc. Então, uma família de agências das Nações Unidas, onde nós trabalhamos junto com sucessivos governos e sociedade civil de Cabo Verde. Bom, houve uma situação onde foi falado, se aumentou o debate sobre a violência baseada em gênero. Saiu de ser uma temática da família com tabu, com silêncio, e rompemos esse silêncio para falar na mídia. Formamos muito as jornalistas e foi uma coisa que foi falado. Então, as mulheres sim se sentiram empoderadas para poder falar e denunciar. E os denúncios aumentaram radicalmente. Quer dizer, se calhar não, quizás não a violência, mas os anúncios, os casos registrados. Houve uma lei que foi feita em 2011
E o lei é muito bem feito. Eu posso falar muito mais tarde sobre alguns aspectos da lei que é fundamental para que seja forte e também eficaz. É uma lei agora que considera VBG como um crime público. Quer dizer que recebe uma atenção muito mais alta por parte do setor da justiça. E também que é um crime que é um abuso de poder. Não fala de homens e mulheres, ou homens e mulheres, mas habla de abuso de poder. Então, pode também ser aplicado em outras situações de poder. E depois, houve duas inovações muito interessantes na aplicação desta lei, que foi, era um trabalho de reabilitação de homens agressores. Então, nas prisões, houve um trabalho, formamos um quadro de trabalhadores sociais e também eles que trabalham nas prisões, e para ter uma discussão com esses homens para ver como mudar, como cambiar esse comportamento muito violento, como ensinar um comportamento não violento. E para que eles também entendam de que esse machismo não é uma questão, VBG não é uma questão feminina, não é como nós falamos antes. Falamos de que isto não é um women's issue, é uma questão por toda a sociedade. E os números de repetição de agressão e de violação por parte desses homens diminuíram. Não sei se me entendem. Sí. So, actually, as a result of this rehabilitation, the repetition of these crimes, of these criminals, diminished. Entonces, so it's not only the legislation criminalizing. Sí, fue parte da estratégia de implementação dessa lei. Outra parte foi movimento, não sei se ustedes conhecem. Este es el último mensaje. Sí, claro. Si ustedes conhecem, hay un movimento que se chama Laço Branco, White Ribbon. Bom, sí. Inspirou também um grupo de homens em Cabo Verde de juntarem-se para começar a discutir por quê? Por que essa violência? E por que nós temos esses estereotipos que temos que ser um homem tem que ter certo comportamento e, obviamente, uma sociedade muito machista, com uma história e cultura também muito machista. E eles também têm agora um movimento muito forte. Eu estava lá na Assembleia última, que foi liderada, chefiada pelo presidente da República. Então, já se está a falar muito sobre isso. Depois eu queria falar um pouco, agora não, mas logo, sobre a violência também contra crianças, porque tem muitos elementos similares, pero ainda é uma questão muito tabu. Mas bom, muito obrigada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, o sea, antes comenzamos hablando de la legislación, como diciendo, a veces la legislación no ayuda tanto, ¿no? Porque tenemos mucho papel y muchas leyes que pasan y al final no cambian tantas cosas, porque hay que atacar las bases de los problemas también en otras partes de la sociedad. En algunas ocasiones, yo creo que la legislación siempre es extremadamente importante, o sea, falle o no nos falle, pero la legislación es imprescindible porque también nos ayuda a cambiar mentalidades, ¿no? Aquí vamos a acabar esta primera ronda, porque fíjense, ya hemos consumido justo media hora, nos queda otra media, y la primera ronda la acaba Purificación Cuasapié, que es portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento. No sé, lo he pronunciado mal otra vez. Bueno, perdóname, es que yo lo tengo aquí escrito y será así. ¿Cómo se pronuncia? Causapié. Ah, pues con A. Va, muy bien. Yo pensé que no lo había hay problema. dicho así. No pasa nada. No, estoy acostumbrada. Bueno, perdóname. Y es la portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid. Y antes de comenzar
la mesa, decías que también nos tenemos que enfocar mucho en lo que sí podemos hacer. Y desde los municipios y de las administraciones locales, que son esas entidades cercanas a la población, ¿qué es lo que sientes tú que sí se puede hacer? O lo que sientes, mira, nuestras competencias no llegan y hay cosas que no podemos hacer. ¿Compartes con nosotros Purificación? Sí, bueno, muchas gracias y también creo que ya se han contado muchas cosas, ¿no? Vosotras habéis contado muchas cosas y quienes nos acompañáis. Mira, yo creo que todas hemos coincidido y coincidimos en que efectivamente la violencia es un instrumento que tiene la sociedad como un instrumento de dominación y que, por lo tanto, es un instrumento que está asociado a la masculinidad y no está asociado a al feminismo. El feminismo seguramente es el único movimiento, o uno de los movimientos que nunca ha utilizado la violencia como instrumento para asentar sus principios, ¿no? Sin embargo, la violencia es un instrumento de dominación que plantea siempre mantener la dominación, la sumisión de las mujeres, desde ese punto de vista que también decía Celia y decíais vosotras sobre este modelo de sociedad patriarcal. Yo asistí durante un tiempo al impulso en este país de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que sobre todo lideraron las organizaciones de mujeres de este país, y yo creo que fue un momento y un movimiento muy importante y que ha sido referente además para otros países. Y lo más difícil era incorporar todo el rato el concepto de qué entendíamos por violencia de género, que era el concepto de aquella violencia que se produce para mantener la dominación de los hombres sobre las mujeres. Yo cuando digo esto no culpo a los hombres ni nada de eso individualmente, sino colectivamente hay una cuestión que tiene que ver con esa estructura patriarcal. Por lo tanto, es verdad que sobre eso tenemos que incidir. Y mirad, cuando decimos qué se pueden hacer desde las ciudades, mirad, es que en las ciudades, en este momento, es donde básicamente estamos encontrando situaciones de violencia. Cuando decimos que en España cada 8 horas se produce una violación, es que muchas, la mayoría se producen en las ciudades. Cuando hablamos de la trata de mujeres, hay una parte muy importante que se produce en nuestras ciudades. En las ciudades la violencia de género se produce en el espacio privado, y lo sabemos todas, y en el espacio público. Y se produce muchas veces en calles oscuras donde a las mujeres nos da miedo, nos asusta pasar, pero también se produce en las mejores calles y más luminosas de nuestra ciudad, donde encontramos a mujeres expuestas, por ejemplo, traficadas. Eso es violencia y pasamos delante de ella. Por lo tanto, yo entiendo que tenemos muchísimo que hacer y tiene que ver con incorporar este concepto de erradicar la violencia y esa perspectiva feminista en todas las políticas públicas que hacemos desde los ayuntamientos. ¿Y piensas que los ayuntamientos tienen, o sea, tenéis espacio para hacerlo? Tienen capacidad de hacer, y yo creo que incluso más de lo que estamos haciendo. Mira, por ejemplo, nosotros hace un tiempo planteamos algunas cuestiones. Más allá, yo creo, de la cuestión de la violencia de género, entendida como ese pacto que debemos impulsar de nuevo, ¿no?, para combatir la violencia de género, porque es verdad además que en este país hemos aprendido que para combatir la violencia tenemos que sumar la lucha de las administraciones, de las organizaciones, de toda la sociedad, ¿no? Pero más allá de esto os voy a poner algunos ejemplos muy claritos para que vayamos a cosas concretas. Nosotros planteamos, por ejemplo, que había que acabar con los anuncios de la publicidad sobre prostitución que encontramos habitualmente todos y todas, mucha gente, en nuestros coches en Madrid. Los coches de Madrid están llenos en los parabrisas de anuncios que dicen colombiana, 10 euros, brasileña. Eso es violencia de género y es violencia contra las mujeres. Hicimos esa propuesta en el Ayuntamiento de Madrid. Está costando muchísimo que eso desaparezca. Al final, parece que faltan instrumentos para combatirlo y falta voluntad también, yo creo, para combatirlo. Pero eso es un ejemplo muy importante. Hay más cuestiones que podemos hacer. Yo siempre me declaré abolicionista respecto a la cuestión del debate de la prostitución y el tráfico de personas. Hay ciudades que han optado, por ejemplo, por hacer políticas claramente de apoyo a las mujeres que están siendo traficadas, prostituidas en su ciudad, y también políticas dirigidas a sancionar el proxenetismo y a sancionar
la demanda de prostitución, porque hemos encontrado que es la única manera de combatir realmente el tráfico, la trata de mujeres en las ciudades y en este país. Y las ciudades podemos hacer más sobre esto. Es verdad que tenemos una legislación, por ejemplo, en España, donde el proxenetismo goza de bastante impunidad en este momento. Lamentablemente, a mí es una legislación que combatiría, porque creo que hay que combatirla. Pero también es verdad que los ayuntamientos, desde el ámbito administrativo, pueden hacer más para plantear y combatir ese tipo de fenómenos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser, desde la honestidad, plantear medidas valientes. Y responsabilizarnos, ¿no? Por supuesto, y marcar la prioridad y la voluntad política de luchar en ese sentido. Creo que hay otros planteamientos, otras manifestaciones de la violencia de género donde también tenemos que ser más contundentes en la violencia que se produce en el día a día, donde vamos acostumbrándonos a que suceda y, sin embargo, tenemos que incrementar los servicios de atención, las políticas educativas también para prevenir y el impulso de toda la sociedad contra esa violencia de género. Claro, cuando dices eso de ir acostumbrándonos, esto es más grave de lo que pensamos, porque lo vamos transmitiendo y a esas generaciones más jóvenes de las que no hemos hablado, van como asumiéndolo, ¿no? Y les parece los anuncios y la publicidad y la forma en que nos describen, bueno, forma parte de eso. Y en algunos lugares donde tenemos la suerte de estar más avanzados en algunos sentidos legislativamente, sin embargo, se van arraigando igualmente estos conceptos. Y veo dos manos, entonces, Celia, por favor. Yo quería completar un poco lo que decía Puri y también lo que decía previamente Dolors, que parece que los ayuntamientos no tenemos casi competencias, no tenemos capacidad de acción y tenemos muchísimas, ¿no? A veces lo que faltan son y además que hay una interpretación del problema, que es que parece que solo importan los jueces y las policías, que es verdad que importan muchísimo, pero creo que no podemos simplemente prestar atención a ese ámbito, que es el ámbito último del estadio de la violencia, ¿no? Tenemos que anticiparnos todo lo que podamos. Y en ese sentido creo que los ayuntamientos tenemos un rol muy importante y una capacidad que es la proximidad. Es decir, nosotros a través de nuestros servicios asistenciales en el ámbito de la salud, incluso hasta en los centros culturales de todo tipo, es decir, podemos formar al personal, darles herramientas para que sean capaces de prevenir y detectar de manera precoz todos los casos de violencia machista, ¿no? Y en ese caso creo que los ayuntamientos somos la institución privilegiada para prevenir y es donde tenemos competencias. Y desde luego nos quedan muchísimas cosas por hacer, ¿no? Yo creo que tenemos por delante un camino que requiere mucha intensidad. Yo creo que es muy importante que haya representantes de administraciones que digan, oye, no siempre hacemos todo lo que podríamos. Y creo que esto es primera parte para poder ir muy lejos. Patricia, te voy a dar la palabra ahora, pero es que antes la había pedido Dolors. Y después va Patricia y después va Karma y después te tengo aquí. Y espero un poquito porque ya con esa, si no, no me acuerdo. Pero que te... Sí, para ahondar en lo que realmente podemos hacer los municipios, que es donde realmente hay que hacerlo, porque es la administración local es la que está directamente en contacto con las personas. Mi intervención no era que no pudiéramos tener competencias, sino que, al contrario, tenemos tanta capacidad de hacerlo que lo que hay es que pedir que los estados, desde las instituciones superiores, no se limite y no se ahogue a las entidades locales, cosa que en estos momentos, pues, al menos en el Estado español, está ocurriendo, ¿no? En el último periodo de gobierno, que la administración central en lugar de apoyar a los municipios, les ha restringido las capacidades. Esto es algo que no solo de España. Desgraciadamente, Dolores, estamos viviendo un ambiente en el que como se... Sí. Mi línea iba más en reivindicar que eso no en que no tuviéramos esa capacidad. Eso es, y quería, en ese sentido, creo que hay algo importante. Nosotros nos hemos planteado un plan estratégico feminista en la ciudad de Badalona, porque hay algo que tú antes preguntabas, ¿por qué pasan los años y esto no cambia, ¿no? Yo, una de las cosas que más me llamó la atención es ver cómo tantos años de políticas de igualdad y las cosas no solo no han cambiado, sino que han empeorado, porque yo soy profesora y en el instituto veo los chicos, ¿no? Como
cómo reproducen los adolescentes relaciones Patricia, te tienes que acercar al que no creen, y creo en este sentido, te corrijo un poco, que el creer, no, yo creo que tenemos que ser naranjas enteras todos, ¿no? No buscar medias naranjas, sino ser naranjas enteras todos. Y en esa pregunta de por qué, es que quizá las políticas de igualdad que se hicieron durante muchos años les faltaba ese objetivo más radical, que radical significa ir a la raíz, ¿no? De ser realmente feminista, y porque lo que estamos cambiando es toda una estructura. Estamos cambiando una estructura y si solo ponemos parches, digamos, siguen haciendo los planes lo mismo, tienen, ¿no? que ser más estructurales. Totalmente. Vale. Totalmente. Patricia, ya la tenemos allí. Carmen, después voy a ti. ¿Se oye? Sí. Patricia, el comentario breve que querías hacer. ¿Ya se escucha? Ah, sí, bueno. No, mira, no es un comentario, es, digamos, una pregunta que tengo, porque es muy sensible para mi trabajo, ¿no? Porque yo trabajo el desplazamiento forzado, pero también quiero preguntarles a todas las panelistas, o principalmente a las mujeres que están en gobierno, este tema de la migración forzada, de la desterritorialización militarista que se está dando, y cómo están llegando las mujeres que han sido víctimas de esta guerra y que han sido víctimas de todos estos aquí en Madrid y particularmente en España. ¿Y qué políticas se están desarrollando con respecto a eso? ¿Cómo se está trabajando estas mujeres que vienen con un estrés postraumático tenaz? Porque son mujeres que han sido victimizadas por la guerra. Okay. Entonces, ¿cuál es digamos, la intervención que está haciendo el Estado con respecto a esto? Gracias. El Estado y los ayuntamientos, ¿no? Sí, pues ellas son representantes del Estado, ¿no? Pues, perfecto. Yo te propongo, Patricia, que esperemos un momentito para contestar esa pregunta y que le demos, porque tú querías hacer un comentario, ¿verdad, Carmen? Estabas en el hilo. Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, a mí me parece que realmente sí, las ciudades y las administraciones locales, pues es importante que se fijen en las violencias directas más urgentes, son las estructurales, por ejemplo, la feminización de la pobreza, la carencia de vivienda, todo esto. Pero yo volvería a decir que también tenéis capacidades para atajar la violencia simbólica. O sea, yo creo que el modelo de Galtún es muy importante, no solo porque menciona los 3 tipos de violencia y da una visión integral, ¿no? Violencia estructural, violencia simbólica y violencia directa, sino por el flujo que se establece entre las violencias. Entonces, si solamente actuamos en el plano de la violencia estructural y directa, seguimos dejando que la violencia simbólica reproduzca esos mecanismos de dominación. Las ciudades tienen museos, tienen calles, tienen producción de arte, apoyo al teatro, al cine. Yo creo que ahí se puede hacer una labor importante. Y conozco las peleas que hay, por ejemplo, ahora en Alicante han querido poner una plaza del feminario y ha habido una pelea política, pero eso es importante. Es importante, parece que la historia no es importante, la historia es muy importante, porque para luchar contra la violencia simbólica hay que recuperar la autoridad social de las mujeres. Vale. Es decir, que las mujeres seamos un modelo para los adolescentes, recuperar nuestra historia y contribuciones a la ciencia, porque en la ciencia anida mucha violencia simbólica, que se nos ha conceptualizado como un animal más cercano a los animales. Hay mucha violencia simbólica en las creencias religiosas, que la deidad es masculina, en el arte, en todas las cosas. O sea, que no olvidemos... En las expresiones. Exactamente. Como de mi provocación y luego, de antes. solamente para terminar, con respecto a los hombres. No es que se unan, no es que nada, es que además de formar los grupos, bueno, el que dices del Lazo Blanco, que nació en Canadá y lleva muchos grupos, etcétera, los hombres que se sienten solidarios de tantas causas en el mundo, esta es una causa de todos, claro. Pero tienen una misión especial, que es autoconstituirse en sujeto de análisis y que analicen cuáles son las raíces de su socialización que les conduce a unos hombres a esas tendencias de dominación, que se critiquen a sí mismos. Bien, Carmen. Eso es. Paramos ahí. Vale.
Está muy relacionado con lo que dice Carmen, vale, porque tenemos allá a Miriam esperando y a más personas y me quedan, yo solo para que sepáis, yo creo que nos quedan 15 minutos. Y no soy maga, con lo cual, a ver cómo nos las arreglamos. Está totalmente relacionado, porque de alguna forma esta idea de las nuevas masculinidades se volvió el santo grial de las políticas de género. Entonces todos decimos, bueno, entonces ahí está la respuesta, ahí tenemos que trabajar todos. Y eso ha sido uno de los retos que hemos afrontado en Bogotá, porque de alguna forma tenemos un esquema de protección, de atención a víctimas de violencia, pero nos faltaba esa pata de la mesa que es crucial. Y haciendo como unos análisis estadísticos, nos dimos cuenta que la forma, digamos como una de los aspectos que estaba absolutamente correlacionado con la violencia doméstica, sobre todo, era la participación de los hombres en actividades de cuidado. Ajá. Y había una relación absolutamente simbiótica. Y acabamos de lanzar una campaña una campaña que además tiene una estrategia de intervención para trabajar con los hombres, tratando de ver si encontramos ese santo grial, que está basada en eso, si queremos que los hombres se sumen a esta causa, tal vez la mejor estrategia no es usted es un potencial violador, usted es un potencial agresor, sino, vea, ¿por qué no trata usted de hacer más actividades de cuidado no remuneradas en su casa? Usando muchísimo humor, usando muchas, digamos, con muchas como frases populares para voltear la torta y empezar a ver si esto influye en reducir las violencias. Y ha sido una campaña muy divertida. Yo tengo un trabajo apasionante, pero definitivamente no es divertido. Y en esto nos hemos divertido muchísimo haciéndola y pues quisiera que al final tal vez pudiéramos mostrar un video que tenemos de un minuto. Tenemos un video de un minuto que Cristina que es esta campaña con nosotros, efectivamente, que no le vamos a poner ahora porque pero hay vamos muchas a seguir preguntas. Conversando. Es muy difícil conseguir que haya un diálogo en las mesas y aquí lo estamos consiguiendo y no lo vamos a romper. Y además Miriam, que ella trabaja con enfermeras para el mundo, porque tengo aquí una chuleta que me lo dice, pues liga muy bien este tema del cuidado, los hombres, cuidado, y a lo mejor incluso pueda responder un poco también a Patricia, si tenéis experiencia sobre cómo llegan esas mujeres desplazadas y demás. Sí, vamos a abordarlo esto, Patricia, te lo prometo. Miriam, ¿qué querías decir? No quiero condicionarte, comparte. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un poco nosotras, aparte de proyectos sanitarios, como nuestro nombre indica, tenemos proyectos sobre violencia de género en países como Marruecos o Bolivia, pero un poco la experiencia de la que queríamos hablar es un poco vinculada a lo que está diciendo la representante del Grupo Socialista, que es el tema de la trata y el tráfico de personas. Para nosotras, por nuestra experiencia, estamos viendo que todo tipo de violencias de género y todo lo que estáis hablando se centra y ataca las causas y las razones de la trata de personas. Aquí en España lo que más conocemos es el tráfico, mujeres que vienen de países pues, de África, América Latina, Europa del Este, que vienen engañadas o las traen engañadas a España para ejercer la prostitución. Pero el fenómeno de la trata, sobre todo en países de América Latina, como es el caso de Bolivia, que está afectando mucho lo que decía Ulrica, de la agresión y que cada vez hay más niñas y adolescentes que están siendo captadas como víctimas de trata, ¿no? Y sobre todo en países pues, a lo mejor como Marruecos puede ser el tema del matrimonio forzoso, pero en países, en concreto en Bolivia, es el tema de la violencia sexual comercial. Las cifras se están disparando, hay niñas, están empezando desde los 9 años a ser prostituidas. Es importante tener en cuenta que muchas de las causas de esos factores expulsores que viven estas niñas, que son aprovechados por los tratantes, es la violencia de género y sexual que viven en sus hogares. Huyen de sus casas pensando que van a encontrar un entorno seguro en la calle, son captadas por los tratantes que las hacen vivir otra vida de violencia mediante la prostitución. Al ser menores de edad no están cubiertas por el Estado, ni por las municipalías, ni las gobernaciones, no tienen ningún tipo de seguro, las esconden, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, trabajan más de 8 horas diarias ejerciendo la prostitución y luego, una vez que son rescatadas, vuelven a vivir un periodo de violencia
porque ni los trabajadores públicos, ni la policía, en la que se junta corrupción, desconocimiento, las vuelven a revictimizar, y encima el Estado, que un poco respondiendo a lo que decía Patricia, en el caso de estas niñas, no tienen ni psicólogos cualificados, ni trabajadores sociales, ni nada que las pueda atender. En el caso de Bolivia está siendo la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, las que mínimamente están atacando este problema. Y sí que, refiriendo un poco a lo que estabais diciendo, institucionalmente, legislativamente, la trata es uno de los asuntos y el tráfico de personas que más legislación internacional, nacional, regional tiene en papel. Pero en la realidad no ocurre. No. Muy bien, Miriam. Aspecto tan importante. Os voy a contar cuál es la situación actual a 10 minutos de que nos echen de la sala. Tengo 2 personas que quieren intervenir sobre este hilo que hemos estado conversando, una panelista que levanta la mano y una persona de la que, por lo visto, pensábamos que no iba a venir, pero que está aquí para compartir una experiencia muy importante. Todo esto en 10 minutos. Yo os pido colaboración porque quiero escucharos a todas y a todos y que nos vayamos aquí con las buenas vibraciones que nos han dejado estos mensajes. Entonces, primero tú, después la persona que nos va a compartir las experiencias, después la ponente y después con un vídeo cerramos. Y lo siento mucho, no puedo hacer más. Bien, seré breve. Yo soy periodista y conozco bien la experiencia de la Ciudad de las Mujeres, que es una historia de éxito maravillosa que surge hace más de 10 años, en la que Patricia se inventa cómo se prohíbe la violencia en ese espacio, los hombres que la ejercen son expulsados, monta una cooperativa, se busca dinero, pero hoy, 10 años más tarde, esa ciudad funciona peor porque no hay recursos, porque esas mujeres, que son las más pobres de las más pobres, no tienen empleo, porque han acogido a más familiares. A mí me gustaría saber, especialmente desde la política, porque ellas, desde lo organizativo, no sé, a mí, ¿qué más se podría hacer? Se han organizado desde un punto de vista jurídico, han presentado y demandado al Estado, a sus municipios. Los municipios están gobernados por paramilitares, como bien se sabe. El Estado colombiano durante muchos años ha desatendido a las víctimas y no ha escuchado el horror del desplazamiento. ¿Cómo girar? Veo una mesa de políticas, de mujeres. ¿Cómo darle la vuelta al patriarcado desde la política? ¿Cómo hacer que por fin se escuche y dejemos de hablar y de hablar y de hablar? Esa es mi pregunta muy rápida. A ver, como van a intervenir algunas de las ponentes, seguro que van a poder, pero yo creo que han dado bastantes respuestas a lo largo de la mañana sobre este tema. No, es que no hay un milagro, pero yo creo que sí que han intentado dar algunas pistas de cómo están trabajando hacia eso, pero les daremos la oportunidad. Compañera allí, sí. Hola, buenos días, me llamo Marisa Soleto, trabajo en una ONG que se llama Fundación Mujeres, formo parte de las redes de organizaciones españolas que luchan contra la violencia de género y yo quería simplemente hacer una observación. Me ha gustado mucho escuchar las experiencias de empoderamiento de las mujeres, me ha gustado mucho escuchar el compromiso de las entidades locales con lo que es el cambio cultural, el cambio social y la pedagogía, pero sí quería recordar una cosa, y es que la violencia de género, si bien mayoritariamente se ejerce en el ámbito privado, se ejerce en el ámbito público. Es decir, la calle es un sitio de vulnerabilidad para las mujeres. La última encuesta europea nos decía que hasta el 25% de la población de mujeres europeas, que se supone que vivimos en espacios más o menos seguros, modificamos nuestro comportamiento cotidiano a nivel de medios de transporte, a nivel de tránsito por el espacio público, porque tenemos miedo, y eso es violencia de género. De alguna manera, a mí me parece que los espacios urbanos deberían plantearse también el concepto de seguridad y el concepto de tránsito. Es decir, es imposible que las ciudades sean un espacio de igualdad, un espacio de reparto de recursos, incluso hemos estado hablando aquí de pobreza, si realmente el 25% de la población de una ciudad lo que tiene es miedo a desplazarse por según qué calles, ¿no? No voy a hacer la pregunta que acompañaría esto, y es cómo se integra esto en el diseño de políticas de seguridad físicamente, ¿no? Porque no basta solo
con educar, sino que probablemente también hay que perseguir, sancionar y poner los recursos necesarios para que en las fiestas populares no se viole, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que Dolores antes intentaba explicar un poco con este plan integral que tiene, pero claro, queremos contar muchas cosas y hay poco tiempo. Mirad, tenemos con nosotros a Lasmi Agarbal de Stop Acid Attacks, and she's going to share with us experience like Patricia has done and nice. So you have less time than we thought. I'm really sorry. I was not aware that you were coming. So please, but you've got 4 minutes, 5 minutes max. My name was in it wasn't there. Yeah. Right. So can you please start? My name is, first, hello everybody. My name is Afra. I am from Yemen. Today we will speak about violence against women. And in my country at this time, the violence is against all the community. The last week I lost my neighbor. He's 22, they killed him. So it's a war. So in the war, the situation of the woman becomes worse and worse. And not only the woman, also the children. There is no life, there is nothing, okay? So even before the war, the woman didn't have any rights. In Yemen, is a male community. He always, this community or society that always disturbs from every difference of color, difference of opinion, difference of race and gender. So the man in my country is like a holiness sometimes, okay? And the woman is like useless because for them or their mentality is like the man can benefit his family more and he can protect the family if there is members of women in the family. But the woman, she's not useful, she's not something blue because she married and she got to make her life when she married. And they must marry. In my country, they marry children. I think you know. I don't know if you know about Yemen. Me, I was have lived a long tragedy, psychological intimidation and persecution life because since I was a child, I was pitying from my father, and he was moody and he was always angry, and he only beat me without any reason, only to pain it himself. And after he died, and I thought it's finished, and after my brother, that he is younger than me, he was more worse because he used to do what my father do, but the difference is with the tools that he was used to beating me. And Arab women are always insulted by society, by family, because in my country, actually in all the Arab countries, they like to make the faults always on the woman. Because their mindset is like this, and also because it's easier to them. They never care about the woman. They deal with a woman that like she is not a human being, like she is not have feelings, like she is nothing. And a lot of girls try to escape from their violence to marry anyone, you know, anyone. And after she has more violence because she won't escape from here to here. And because in my country they don't care about the education for women. They don't care the future for them, that the woman must marry and have a children. They deal with her is like a machine to bring only children. And me, I refuse this. I was against all of this. I challenge
tradition. I challenge my family, I challenge everybody because I have my own mind and I was different and they didn't accept that I have own mind, on my personality. And this, when you in my country, when the girl refuse, if you say no, so it means that the door of the hell open to you. So if you refuse, the violence becomes worse and worse and worse. When you say no, you get more, you know. And me, I was in depression 15 years in my old. I'm now 42. And all my 40 years, really, I'm not joking, since I was a child, I was beating. And all this time, I was in suffering, you can't imagine. And you must, in our country, you must, in Arab's country, not only Yemen, the woman, you must to keep the violence as a secret because it is ashamed to speak. Everybody will look at you without respect if you speak because they took it like you take your family, honor to the floor or something like this, okay? And this is so bad because when you keep it secret, it's more hurt. And even if when I go to the police, they was looking at me like, you come to make a complaint about your brother? I was, yes. Because my face was, I have effects of beatings in my face and all my body. Till now, I still have marks. But nobody with you, nobody care about you woman. And this hurt me a lot. I was alone. Family against me. Not all my family, but the men. The woman was with me. Community. Everybody was against me. I was feeling alone, but really, I was ready to die, but go out of this hell. After all of this time, I was as a volcano, you know? So after I decided to fight and go out, and I'm ready today I prefer to die trying to do something to help myself and do my dreams and get my dreams. I believe about myself. Yeah, I get a lot of hurt, but I did it, and now I'm in Spain, and I'm very happy. Thank you very much. Thank you very much. Courage Volcanoes gets volcanoes of applause as well. Thank you very much for sharing this. So now back to the panel. There were some of you, algunas de ustedes habían pedido la palabra y tenía a Purificación, tenía a Dolores y tenía a Ulrica que quería hablar. Recuerden que hay dos preguntas, una de Patricia y la amiga periodista también. Intenten en sus intervenciones dar alguna respuesta a lo que ellas han preguntado. Por favor, empezamos contigo, Purificación. Sí, bueno, yo quería hacer algún comentario respecto a lo que habían planteado tanto Patricia como Miriam. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, Patricia, yo no estoy en el gobierno, no te puedo contestar desde ahí. Yo creo que no se está haciendo lo suficiente para atender a esas mujeres que vienen en condiciones muy duras y que han sido violadas y que han sido explotadas sexualmente por el camino, ¿no? Y tú lo comentabas también, Miriam. Ahora bien, yo creo que lo que deberíamos plantear es
qué estrategias hacemos para evitar que aquí en nuestras ciudades, en Europa, vengan mujeres y se traigan mujeres de otros países del mundo, mujeres pobres, para ser explotadas y alimentar un gran mercado, que es el del tráfico y la explotación sexual, que es un mercado mafioso. Por lo tanto, eso lo tenemos que combatir y no podemos quedarnos al margen, como si no fuera con nosotros. Veréis, en Madrid hay zonas, desde el centro de Madrid a polígonos industriales, llenas de mujeres traficadas. Y no podemos dar la espalda a eso. Por lo tanto, desde las ciudades, ¿qué podemos hacer? Poner medios para evitar eso. No vale con hacer grandes discursos sobre el cambio. Hay que hacer cosas que hagan posible ese cambio, porque si no, el cambio no llegará nunca. Y una de las cosas que podemos hacer es establecer medidas para combatir la explotación sexual de las mujeres y para evitar que se produzca la prostitución, porque eso va en contra de la igualdad y en contra de los derechos fundamentales de las mujeres. Y no se está haciendo, y se debe hacer desde las instituciones y desde los ayuntamientos también. Y atender a esas mujeres y darles medidas también y programas para facilitar que puedan vivir libremente en nuestras ciudades. Claro que sí, de eso se trata. Por lo tanto, yo sí creo que ha habido cosas que han cambiado en España y en otros países en el mundo. Y creo que si no seguimos peleando para que las cosas cambien, lo que pasará es que retrocederemos, porque eso es así. Por lo tanto, tenemos que seguir peleando para que las cosas cambien y poner medidas. Insisto, y ser valientes, no solo decirlo, sino presentar propuestas que realmente provoquen el cambio. Y nosotros vamos a seguir planteándolas en Madrid y en otros lugares, en toda España. Muchas gracias. Gracias, Purificación. Ulrika, tú querías compartirnos un poco sobre el tema de las niñas, ¿verdad? ¿Se te había quedado esto en el tintero? ¿Esto era el tema que querías? Sí, algunos comentarios. También para decir que es cuestión de tráfico de mujeres y también de crianzas que aumenta cada día, también está muy ligada también a... Tenemos, por ejemplo, turismo sexual, que también está a aumentar esa problemática, que es enorme. Eso quería decir que algo que Naciones Unidas también intenta trabajar, pero es muy difícil a trabajar. Dos otras cuestiones también que fueron llevadas aquí también para esas testimonias, obviamente son cuestiones obviamente de violación de derechos humanos fundamentales. Y eso quería decir que podía ser para todo trabajo con meninas y con abuso sexual de crianças, a cuestión de la lucha de igualdad de género, tiene también para nos, de Naciones Unidas en Cabo Verde, abrió la puerta para trabajar sobre abuso sexual contra crianças, que ainda es un tabú ainda más grande, un tabú más difícil porque tiene que ver con... Hay algunos que dicen que es una expresión cultural, que no es una justificación para hacer cualquier tipo de abuso sexual contra crianças. Eu queria também dizer para vos, a nossa moderadora que está a representar o UCLG. UCLG. É isso. Que eu sei que vocês também estão a trabalhar sobre a nova Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17, pero lá, por parte de Naciones Unidas, nós queremos ver que en cada objetivo transversaliza toda esa cuestión de género y abuso de poder. Entonces, todo aquí es derechos humanos, pero en su particularidad, igualdad de género. Muchas gracias. Y de hecho, es cierto, en la Agenda 2030, que es la que enmarca los objetivos, los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio, creo que hay un papel muy importante también de localización. Y localización no significa unos objetivos impuestos, sino que realmente la agenda tome en cuenta las realidades de abajo, y esa transversalización de género creo que efectivamente es muy importante, y las ciudades miembros de nuestra red que están aquí, todas también, estamos intentando trabajar en eso. Creo que hay una colaboración muy importante a tener, efectivamente. Dolors, ¿cuáles eran los comentarios que querías? Sobre la pregunta de cómo se atendía a las mujeres. Aquí, bueno, por lo que hace en Badalona, tenemos la ley catalana de 2008 de derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, que nos confiere unos servicios. Tenemos unos servicios de atención
a la mujer víctima de violencia y atendemos a todas las mujeres. Por ejemplo, en el año 2016 hemos llevado a cabo 1.721 atenciones, una ciudad de 220.000 habitantes. La tipología de violencia más atendida es la violencia física, también la psicológica, la sexual y abusos, y la violencia económica. Eso incluye a todas las mujeres. Así que hay también para las mujeres migradas, tenemos la ley de acogida, y esta ley también contempla servicios de acompañamiento y de atención especial a la persona que llega y que si es víctima de violencia pues puede tener estos servicios. Y quería contestar muy brevemente a tu intervención, totalmente de acuerdo. Precisamente nosotros una de los objetivos políticos importantes es esta gran reforma del modelo de seguridad con perspectiva de género. Hicimos unas jornadas participativas en enero del año pasado en la que pedimos a varios colectivos que debatieran y aportaran sobre el concepto de seguridad. Fue muy interesante en la aportación específica con mirada femenina, la mirada de la mujer, y justamente nos aportó esta mirada de que seguridad es todo, es un concepto global. Nosotros las jornadas las titulamos Badalona, una ciudad amable, una ciudad segura. En este sentido de que es el urbanismo, es la iluminación, es el concepto del espacio público, los usos, es todo. Y estamos comprometidos en este proyecto que pronto esperamos poder presentar resultados. Gracias, Dolors. Celia, ¿quieres decir así? Os voy a dar la palabra a las que no habéis hecho esta última ronda, pero muy breve. Celia. Yo creo que efectivamente la pregunta que hacía Patricia estaba además muy relacionada con las comunidades desplazadas. Y yo creo que ahí es uno de los grandes retos y aquí insisto en la idea de que nos queda muchísimo por hacer, que tenemos en la política local, que es ser capaces de crear recursos específicos y especializados para la interseccionalidad, es decir, para cuando la violencia machista además se junta con condiciones sociales de origen diferentes, de raza o de cualquier otro tipo de discriminación, ¿no? En ese sentido, el problema que ahora tenemos, por ejemplo, aquí en Europa, el problema de los refugiados. Y es cierto que no hay políticas especializadas de género para atender a las mujeres refugiadas. Y eso es un objeto de política pública imprescindible. Ahora mismo también el problema de las menores, víctimas de tratas, por ejemplo, me contaban el otro día en el centro de asistencia que tenemos aquí en Madrid, que es la Casa Pandora, que trabaja físicamente, también tiene una unidad móvil donde iba trabajando con las víctimas de trata y de prostitución. Ellas me contaban que el itinerario desde África de las mujeres guineanas había cortado mucho porque evidentemente las rutas de la migración cambian permanentemente. Entonces, como se había cortado, las mujeres que llegan siendo aún menores y no tenemos recursos especializados y las mandamos a un centro de menores donde están con otros varones y donde probablemente también tengan posibilidades de sufrir otros tipos de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que el reto principal que tenemos es efectivamente, lo primero, diversificar mucho el tipo de políticas públicas que hacemos, ¿no? Atendiendo a las particularidades concretas de cada tipo de violencia y luego invertir y crear recursos específicos que atiendan cada itinerario de cada mujer, que es muy diferente. Gracias, Celia. Carmen, así un pensamiento, pero de estos de segundos. Sí. Solo desde los movimientos de mujeres organizadas, no tanto apelar a las ciudades, sino al Gobierno central, al Parlamento, que apoyen a las ciudades para tener dinero para hacer estos programas. Necesitamos dinero. Aquí estamos. En eso estamos todos de acuerdo. Hombre, es que están ahogando a las ciudades. Claro. Cristina, brevísimo, porque tú además nos vas a regalar el vídeo de 1 minuto para cuando los que puedan quedarse que se queden. Dime, es que Cristina. este debate de violencia de género está especializado en varios frentes y yo creo que muchas de las intervenciones tenían que ver con muchos frentes que igual se están trabajando desde las ciudades, pero que en este tiempo es imposible trabajar. Trata de personas, explotación sexual, comercial, violencia en el espacio público y en el caso colombiano, violencia política con enfoque de género, quería decir una cosa breve y es que en el caso de Bogotá hemos desarrollado un refugio específicamente para brindar la atención de emergencia, que en el caso colombiano es responsabilidad de los municipios, obviamente unos municipios pueden darla, otros no, y no del Estado Nacional. Y en esta casa acogemos a las mujeres en situación de desplazamiento con sus hijos e hijas que no han recibido atención del Estado por un periodo de 2 a 4 meses con atención integral de empoderamiento, o sea, no solamente tienen sus necesidades básicas cubiertas, sino también tienen eso. Pero bueno,
Es que había muy poco tiempo para hablar de todo el abanico de las violencias. Es que somos muchas, ¿verdad? Fíjense, ya estamos 15 minutos de pasado del tiempo. Yo no voy a tomaros más tiempo, solo agradeceros muchísimo que hayáis estado con nosotros y recordarnos solamente que esta temática, pero casi todas las que tienen que ver con desarrollar sociedad, los tipos de sociedad que queremos, necesitan que trabajemos juntos y que ningún sector solo tiene la respuesta. Y creo que bueno, teníamos un panel que demuestra esto, pero que nos queda mucho por hacer. Os agradezco que hayáis estado aquí. Ponemos el vídeo de Bogotá y ya nos deben de estar esperando para que salgamos de la sala. Ha sido un gusto moderar con vosotros estas 2 horas. Se pasó muy rápido. Muchas gracias por la atención. El que friega soy yo. Sin vergüenza, sin vergüenza. Sin vergüenza de limpiar, de ordenar, de lavar y del trabajo que hay en casa. Participar, de barrer la casa, pasar el trapero y hacerlo todo con gusto y esmero. Yo hago oficio sin vergüenza y con cariño. Lavo loza, plancho, cocino, baño al niño. Recojo el desorden y tiendo la cama, porque sé que los demás no son mi mucama. Soy un hombre sin vergüenza. Porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad.